Los candelabros del salón de baile de Lady Mansfield arrojaban su luz dorada sobre un mar de sedas y rasos, cada vestido más elaborado que el anterior, un caleidoscopio de riqueza que se movía y arremolinaba con la música que fluía desde la orquesta situada en la galería superior. El aire pendía denso, con la mezcla de aromas de flores de invernadero, perfumes caros, y el calor subyacente de demasiados cuerpos apretados en un esplendor dorado, mientras que la noche de junio, más allá de los altos ventanales, no ofrecía alivio. Sólo la promesa sensual de un verano londinense descendiendo sobre el interminable desfile de exhibición matrimonial de la temporada. Fue aquí, en el año de nuestro Señor de 1815, con Napoleón recién vencido y la sociedad decidida a celebrar su victoria con una extravagancia sin precedentes, donde la señorita Eleanor Hartfield se encontraba en la periferia de toda esta brillante abundancia, una figura solitaria en seda lavanda que una vez había sido hermosa, pero que ahora mostraba las sutiles marcas del tiempo y de una cuidadosa conservación. El vestido se había desvanecido de su púrpura intenso original a un tono más suave, casi gris bajo ciertas luces, y aunque su aguja había obrado milagros en las costuras donde la tela había comenzado a deshilacharse, aunque lo había vuelto y rehecho el dobladillo y reforzado con una habilidad nacida de la necesidad, el vestido no podía ocultar lo que era, una reliquia de días mejores, usado por tercer año consecutivo en cada baile al que la caridad de su prima le permitía asistir. La propia Eleanor parecía casi parte de la arquitectura del salón, situada cerca de un pilar de mármol desde donde podía observar a los bailarines sin ser observada, sus manos enguantadas cruzadas en silencio, su cabello oscuro peinado con sencillez en comparación con los elaborados peinados que la rodeaban, su único adorno, un pequeño camafeo en su garganta que había pertenecido a su madre. Era hija de un erudito, un hombre cuya brillantez le había ganado respeto, pero nunca fortuna, y su muerte, 2 años antes, la había dejado completamente dependiente de la amabilidad de parientes que le proporcionaban alojamiento y entrada ocasional a las reuniones de la sociedad sin aceptarla del todo como una igual. A su alrededor giraban las hijas de mercaderes y lores, cada una con sus vestidos nuevos de la última moda, sus joyas capturando la luz de las velas, sus risas cuidadosamente moduladas para atraer sin parecer desesperadas, mientras sus madres observaban con los agudos ojos de generales inspeccionando un campo de batalla. Eleanor también observaba, pero sin envidia, encontrando en estas veladas un breve escape de su trabajo diario como acompañante de una viuda anciana, unas pocas horas en las que podía escuchar música y observar la intrincada danza del cortejo y la pretensión con el mismo ojo analítico que su padre había aplicado una vez a sus amados textos antiguos. La música creció, las parejas se formaron para una cuadrilla, y fue precisamente entonces cuando una perturbación se extendió por la sala como una onda en el agua. Las cabezas se giraron, los susurros se elevaron, al anunciarse en la entrada al duque de Ashworth su llegada inesperada e inmediatamente significativa, pues era conocido por ser frío, exigente, imposible de complacer, un hombre que asistía quizás a 3 bailes por temporada y había rechazado a toda mujer elegible que se le presentaba con una cortesía tan fría que las madres ambiciosas habían comenzado a desesperar de verlo casado alguna vez. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El duque de Ashworth examinó el salón de baile con el ojo experto de un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de encontrar entretenimiento en tales reuniones, viendo en cambio solo las transparentes maquinaciones de madres ambiciosas y sus hijas, cada actuación más calculada que la anterior, vestidos nuevos exhibidos como plumaje en un elaborado ritual de apareamiento donde la fortuna importaba más que el sentimiento y la conexión se medía en acres e ingresos anuales en lugar de cualquier encuentro de mentes o corazones. Había asistido esta noche solo porque su madre había insistido, porque el deber exigía una visibilidad ocasional en la sociedad, porque la ausencia alimentaría especulaciones que prefería evitar, pero mientras estaba de pie cerca de la entrada, observando a los bailarines pasar en sus sedas pastel y joyas caras, sintió el familiar cansancio asentarse sobre él como una capa, la certeza de que pasaría la noche desviando intentos transparentes de conversación, evitando las miradas depredadoras de debutantes instruidas en el arte de capturar maridos con título, y finalmente retirándose temprano con el alivio de haber cumplido su obligación sin alentar las expectativas de nadie. Fue entonces cuando su mirada se posó en la mujer de la banda, de pie sola, cerca de un pilar de mármol, con una quietud que la distinguía de la inquieta energía que la rodeaba, y algo en la calidad desgastada de su vestido captó su atención con un interés que no pudo explicar de inmediato, pues era el mismo vestido que había visto en el baile de Lady Rutherford un mes antes, y antes de eso en el recital musical de la condesa de Worthington. La tela desvanecida a ese tono particular que hablaba de antigüedad y esmerada conservación, en lugar de la brillante frescura que caracterizaba a todas las demás mujeres presentes. Se encontró estudiándola con una curiosidad desapegada, notando las expertas reparaciones visibles sólo para un observador cuidadoso, la forma en que se comportaba con una dignidad silenciosa a pesar de su evidente pobreza, la ausencia de cualquier intento de ocultar o disculparse por sus circunstancias, y cuando su anfitriona se acercó con la inevitable intención de hacer presentaciones, no se desvió como era su costumbre, sino que se dejó llevar a través del salón de baile hasta donde se encontraba la señorita Eleanor Hartfield, cuya prima Lady Pemberton hizo las presentaciones con una deferencia nerviosa que él ignoró, centrándose en cambio en la mujer misma mientras ella hacía una reverencia con gracia practicada y encontraba su mirada sin la sonrisita tonta o la timidez calculada que había llegado a esperar. Su conversación fue breve, formal, completamente apropiada, tocando solo el clima y la calidad de la música, olvidable para cualquier observador, pero notó que ella no se disculpó por su vestido, no dio excusas ni explicaciones, no buscó su atención, ni intentó prolongar el intercambio más allá de lo que la cortesía requería, y cuando se inclinó y se alejó, se encontró inesperadamente intrigado por esta mujer que parecía no querer nada de él, que lo miraba sin cálculo ni asombro, sino simplemente con la atención cortés que se le da a cualquier extraño encontrado en un salón de baile. La velada concluyó como siempre lo hacían tales veladas, con su partida temprana notada y discutida, con Eleanor regresando a los modestos aposentos de su prima en un carruaje alquilado, con ambos llevándose impresiones que ninguno podía descartar del todo, aunque ninguno entendía todavía que esta breve y poco notable introducción había puesto en marcha algo que los transformaría a ambos. Las mañanas llegaban temprano para Eleanor Hartfield, la pálida luz del amanecer filtrándose a través de las delgadas cortinas de su pequeña habitación en la casa de Lady Pemberton,
despertándola antes de que los sirvientes se hubieran movido por completo, y ella se levantaba en silencio, lavándose con agua fría de la jofaina y vistiéndose con uno de sus 3 vestidos de día útiles, cada uno tan cuidadosamente mantenido como la seda lavanda, pero sin ninguna pretensión de belleza, prendas prácticas para una mujer cuyos días se pasaban en el trabajo en lugar del ocio. A las 7:30 había caminado las 6 calles hasta la residencia de la señora Weatherby, una casa estrecha en una zona poco elegante pero respetable, donde la anciana viuda vivía sola salvo por 2 sirvientes y la interminable procesión de recuerdos de una vida que una vez había estado llena, pero que ahora existía principalmente en las historias que contaba a cualquiera lo suficientemente paciente para escuchar. Los deberes de Eleanor eran simples en su descripción, pero exigentes en la práctica. Leía en voz alta periódicos y novelas durante horas, mientras los ojos cansados de la señora Weatherby descansaban, gestionaba la correspondencia con parientes que rara vez visitaban, proporcionaba compañía y conversación y las pequeñas dignidades que marcaban la diferencia entre la soledad y el aislamiento, y aunque el trabajo no era grandioso, Eleanor encontraba en él una satisfacción que los salones de baile nunca podrían proporcionar, el conocimiento de que era útil, de que su presencia le importaba a alguien, de que el trabajo honesto tenía su propia forma de nobleza, independientemente del fracaso de la sociedad para reconocerlo. Las tardes, cuando regresaba a casa de su prima, eran suyas, y era a la luz de las velas, en su pequeña habitación, donde extendía el vestido lavanda sobre su estrecha cama, y lo examinaba con el ojo crítico de una costurera en busca de cualquier signo de desgaste que pudiera convertirse en un desastre. Su aguja se movía con precisión experta para reforzar una costura antes de que pudiera romperse, para remendar invisiblemente un pequeño desgarro en el dobladillo donde lo había pisado en el último baile, para planchar y alisar y sonsacar unos cuantos usos más de una tela que ya había servido mucho más allá de su vida útil prevista. El vestido había sido de su madre una vez, cosido para una reunión campestre 15 años atrás, y después de la muerte de su madre hacía 3 años, Eleanor lo había descosido cuidadosamente y lo había rehecho para ajustarlo a su propia figura más esbelta, alterando el escote para adaptarlo a una moda más reciente, preservando cada centímetro de tela como si estuviera hilado de la memoria misma, pues era la última conexión tangible que poseía con una época en la que su padre aún vivía, cuando su modesta casa estaba llena de libros y conversación, y la tranquila satisfacción de una familia que valoraba el aprendizaje por encima del lujo. La muerte de su padre 2 años antes lo había cambiado todo. Las deudas descubiertas tras su fallecimiento consumieron lo poco que quedaba, obligando a Eleanor a elegir entre aceptar las ofertas de 2 caballeros ancianos que habían dejado claro su interés, hombres de fortuna que buscaban compañía joven a cambio de seguridad, o mantener su independencia a través del trabajo y la caridad de sus parientes, y había elegido la dignidad sobre la comodidad sin dudarlo, aunque los bailes a los que ahora asistía, gracias a la amabilidad de Lady Pemberton, no estaban destinados a la casa de maridos, sino simplemente a esas breves horas en las que podía escuchar música y observar la belleza, y recordar que el mundo contenía más que trabajo y preocupación, que la gracia y el arte aún existían, aunque no estuvieran destinados a ella, excepto como espectadora, y en estos pequeños placeres, estos momentos de elegancia prestada, encontraba una satisfacción que no pedía nada más de lo que era. Habían pasado 3 semanas desde su primer encuentro, cuando el duque de Ashworth
apareció de nuevo en el baile de Lady Castleton, su presencia notada con el mismo revuelo de emoción que siempre acompañaba a sus raras asistencias, aunque se movía entre la multitud con su habitual aire de observación desapegada, reconociendo los saludos con una cortesía mínima mientras su mirada barría el salón de baile con lo que parecía ser un propósito deliberado hasta que se posó en Eleanor Hartfield, de pie cerca de las ventanas con su seda lavanda, el mismo vestido que había visto antes, y ahora, bajo la luz más brillante de las velas de este lugar en particular, pudo discernir lo que sólo había sospechado previamente. El remiendo casi invisible a lo largo de una costura, la manera experta en que un pequeño desgarro cerca del dobladillo había sido retejido con tal habilidad que sólo alguien que mirara de cerca lo notaría, y se encontró considerando las horas de paciente trabajo que tales reparaciones requerían, el orgullo que elegiría una cuidadosa preservación sobre el reemplazo o la humillación de aparecer con ropa obviamente dañada. La observó durante varios minutos mientras conversaba con un caballero mayor sobre una publicación reciente, y fue esta conversación la que le proporcionó el pretexto que necesitaba, pues él había leído el mismo volumen y lo había encontrado sorprendentemente perspicaz, y así se acercó con la cortesía formal que caracterizaba todas sus interacciones, esperando una pausa natural antes de dirigirse directamente a Eleanor con una pregunta sobre su opinión acerca de la tesis central del autor, una pregunta que podría haber sido respondida con una simple amabilidad, pero que ella, en cambio, encontró con genuina consideración. Su respuesta, demostrando no sólo que había leído la obra cuidadosamente, sino que había formado sus propias conclusiones, independientemente del consenso crítico que la había declarado brillante o derivada, dependiendo de la revista que se consultara. Su conversación evolucionó de la literatura a las cuestiones filosóficas que el libro había planteado, temas de deber y conciencia individual, la tensión entre las expectativas sociales y la convicción personal, y el duque se encontró cada vez más comprometido a pesar de su intención de mantener el intercambio breve, pues las observaciones de Eleanor eran reflexivas sin ser pretenciosas, informadas sin ser pedantes, y completamente libres del asentimiento salamero o el desacuerdo calculado que había llegado a esperar de las mujeres que le hablaban con designios matrimoniales. Ella no halagaba sus opiniones ni las contradecía para causar efecto, sino que simplemente se comprometía con las ideas como si importaran más que la impresión que causaba, y cuando él mencionó una obra relacionada de un filósofo alemán, ella admitió sin vergüenza que no la había leído, preguntando si él la encontraba valiosa, y esto también le pareció notable, esta disposición a reconocer los límites de su conocimiento en lugar de pretender una educación que no poseía. La conversación continuó durante quizás 20 minutos. Más tiempo del que solía hablar con nadie en tales eventos, y notó que ella no hizo ningún intento de prolongarla artificialmente. No empleó las pequeñas estrategias que había observado en innumerables otras mujeres, el pañuelo caído o el tropiezo fingido que requería su ayuda, las preguntas diseñadas para halagar o los comentarios calculados para demostrar logros, y cuando la música cambió y su prima se acercó para presentarla a otro invitado, Eleanor se excusó con gracia natural, dejándolo de pie solo cerca de las ventanas, perturbado por cuánto había disfrutado hablando con alguien que parecía no querer nada de él más allá de la conversación misma, que lo había mirado no con la evaluación de su título y fortuna, sino con la simple atención que una persona inteligente le da a otra. Y mientras se alejaba a través del concurrido salón de baile, se llevó consigo la inquietante comprensión de que ya estaba anticipando su próximo encuentro,
ya esperando que ella asistiera al próximo baile que estaba obligado a honrar con su presencia, y esta esperanza se sentía peligrosa de maneras que aún no estaba preparado para examinar. Las semanas que siguieron establecieron un patrón que se volvió tan predecible como el cambio de las estaciones, pues en cada baile al que el duque de Ashworth ahora asistía con una regularidad infalible, una transformación notada por toda la sociedad con diversos grados de sorpresa y especulación, y a los pocos minutos de su llegada, su mirada barría la sala hasta encontrar a Eleanor Hartfield en su seda lavanda, siempre de pie, un poco apartada del gentío, y él se abría paso hasta su lado con el paso decidido de un hombre que sabe precisamente lo que busca, y sus conversaciones se convirtieron en el rasgo de cada velada que ambos anticipaban con una intensidad que ninguno habría admitido en voz alta, discusiones que iban desde la literatura a la filosofía y las preocupaciones prácticas de la gestión de una finca, temas que habrían aburrido hasta las lágrimas a la mayoría de las jóvenes damas, pero con los que Eleanor se comprometía con un interés genuino, nacido de la influencia erudita de su padre y su propia aguda inteligencia. El vestido lavanda apareció en cada baile sucesivo, su tela volviéndose más delgada a pesar de la cuidadosa preservación de Eleanor, el color desvaneciéndose aún más bajo la implacable exposición a la luz de las velas y las pequeñas tensiones del movimiento. Y gradualmente comenzaron los susurros, silenciosos al principio, pero creciendo en volumen a medida que avanzaba la temporada, sobre la chica del vestido gastado que de alguna manera había capturado la atención del hombre más elegible e inalcanzable de Londres. Especulaciones que iban de lo compasivo a lo cruel, dependiendo de la naturaleza del observador, con algunos sugiriendo que debía poseer un ingenio o belleza extraordinarios para compensar su evidente pobreza, mientras que otros insinuaban oscuramente impropiedad o cálculo. Lady Pemberton, al oír estos susurros y preocupada por la reputación de su prima, se acercó a Eleanor una noche antes de un baile con diplomacia gentil, sugiriendo que tal vez era hora de aceptar ayuda para un vestido nuevo, que sería un honor para ella proporcionar la tela y los servicios de su propia costurera como un regalo dado libremente entre familia. Pero Eleanor se negó con una firmeza silenciosa, explicando que no podía aceptar caridad que no tenía medios para devolver, que el vestido lavanda cumplía su propósito adecuadamente y que pretender lo contrario sería una deshonestidad que no abrazaría. Y esta conversación tuvo lugar en la antesala, donde los invitados dejaban sus abrigos, sin saber que el duque había llegado temprano y estaba de pie justo al otro lado de la puerta, y él escuchó cada palabra de la negativa de Eleanor, escuchó el orgullo y el principio en su voz, y su respeto por ella se profundizó en algo más complejo y peligroso, una admiración que comenzaba a transformarse en sentimientos que nunca había esperado experimentar. En el baile que siguió, se encontraron en un rincón tranquilo después del segundo baile, y su conversación se centró en cuestiones abstractas de deber contra deseo, hablando en términos filosóficos sobre las obligaciones que uno tiene con la familia y la posición frente al tirón de la inclinación personal, y aunque ninguno mencionó sus propias circunstancias directamente, el subtexto pesaba entre ellos. Eleanor, hablando de cómo el deber a menudo exigía el sacrificio de la felicidad, mientras que el duque replicaba que seguramente el deber incluía la obligación hacia la propia integridad, de vivir de acuerdo con las convicciones más profundas de uno en lugar de las expectativas arbitrarias de la sociedad, y ambos sabían que ya no estaban discutiendo abstracciones, sino la pregunta muy real que flotaba sin decirse en el aire entre ellos. La pregunta de qué podría ser posible si la convención pudiera dejarse de lado,
si las barreras de la fortuna y la posición pudieran ser superadas por algo tan efímero y poderoso como una conexión genuina, y cuando la noche terminó y Eleanor partió en el carruaje de su prima, se llevó consigo el recuerdo de cómo el duque la había mirado durante esa conversación, con una intensidad que sugería que su interés había evolucionado más allá de la compañía intelectual hacia un territorio que la emocionaba y aterrorizaba en igual medida. El duque de Ashworth estaba sentado en su estudio 3 días después del último baile, rodeado de libros de contabilidad que requerían su atención y correspondencia que exigía respuestas. Sin embargo, se encontró mirando la misma línea de cifras por tercera vez, sin comprender. Su mente volviendo con obstinada persistencia al recuerdo de la voz de Eleanor Hartfield mientras hablaba del deber y el deseo, la forma en que la luz de las velas había capturado los parches raídos de su seda lavanda y los había transformado en algo casi luminoso, y se levantó de su escritorio con una exclamación de frustración que sobresaltó a su ayuda de cámara, Henderson, quien había entrado con ropa de cama limpia y ahora miraba a su amo con la expresión conocedora de un sirviente que había sido testigo de 30 años de los humores de su empleador y reconocía esta agitación particular como completamente sin precedentes. Henderson mencionó, con la cuidadosa neutralidad que caracterizaba sus observaciones, que su gracia había asistido a más bailes en los últimos 2 meses que en los 2 años anteriores combinados. Un comentario que el duque reconoció con un seco asentimiento antes de despedirlo, y cuando estuvo solo de nuevo, se obligó a examinar honestamente lo que le estaba sucediendo, esta creciente preocupación por una mujer que no poseía nada que la sociedad considerara valioso, ni fortuna para fusionar con la suya, ni conexiones familiares poderosas para fortalecer su posición política, ni un linaje prestigioso que satisficiera las expectativas de su madre para un matrimonio ventajoso, y sin embargo no podía negar que en presencia de Eleanor experimentaba algo que nunca había sentido con ninguna de las jóvenes damas adecuadas que le habían sido presentadas temporada tras temporada, una paz que provenía de ser visto en lugar de evaluado, de conversar con alguien que comprometía su mente en lugar de calcular cómo capturar su título. Se dijo firmemente a sí mismo que esta fascinación era simplemente la novedad de hablar con una mujer inteligente, que se desvanecería una vez que atendiera debidamente a sus responsabilidades y seleccionara una novia de entre las candidatas apropiadas. Pero incluso, mientras formulaba estos argumentos racionales, sabía que eran mentiras. Sabía que lo que sentía cuando Eleanor lo miraba con esos ojos claros no era mera apreciación intelectual, sino algo mucho más peligroso y transformador, algo que le hacía cuestionar sus posiciones que había mantenido desde la infancia sobre el orden correcto del matrimonio, la posición y el deber. Esa noche su madre, la duquesa viuda, llegó inesperadamente a su residencia de Londres y lo encontró en el salón intentando leer un tratado sobre mejoras agrícolas que no tenía ninguno de sus intereses habituales. Y ella se instaló en la silla frente a él con la confianza de una mujer que había gestionado la casa de un duque durante 40 años y no veía razón para pedir permiso ahora, observando que parecía distraído y que suponía que debía estar contemplando a cuál de las debutantes de la temporada elegiría, quizás a Lady Arabella Thornton, con su considerable fortuna, o a la señorita Catherine Wexford, cuya influencia política familiar resultaría valiosa, y el duque escuchó el catálogo de candidatas adecuadas de su madre con creciente irritación hasta que no pudo soportarlo más y le informó, con una civilidad apenas controlada, que aún no había tomado ninguna decisión con respecto al matrimonio,
una respuesta que hizo que la duquesa viuda lo mirara con aguda inteligencia y comentara que la indecisión no era propia de él, que algo debía estar perturbando sus pensamientos, y aunque no mencionó a Eleanor Hartfield por su nombre, el duque reconoció en la mirada penetrante de su madre una conciencia de que su preocupación no había pasado desapercibida para quienes mejor lo conocían. Eleanor se paró frente al pequeño espejo de su modesta habitación la noche del siguiente baile, abrochándose la gastada seda lavanda con dedos que temblaban a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, y se obligó a reconocer lo que había estado negando durante semanas, que la atención constante del duque de Ashworth había despertado sentimientos que no tenía derecho a albergar, sentimientos que amenazaban el cuidadoso equilibrio que había mantenido desde la muerte de su padre. La aceptación de sus circunstancias reducidas y la determinación de preservar su dignidad dentro de ellas. Sabía con dolorosa claridad lo que era y lo que no era. Sabía que no tenía nada que ofrecer a un hombre de la posición del duque, excepto el placer de la conversación, e incluso eso parecía una presunción, ahora que entendía cuánto anticipaba esos momentos, cómo su corazón se aceleraba cuando lo veía entrar en un salón de baile, cómo su voz había comenzado a habitar sus pensamientos durante los largos días de su trabajo con la señora Weatherby, y se dijo firmemente que debía crear distancia antes de que este apego se convirtiera en algo que causara un dolor genuino, antes de permitirse imaginar imposibilidades que nunca podrían realizarse, pues no se convertiría en la amante de ningún hombre sin importar lo que sintiera. Y el matrimonio entre ellos era una fantasía demasiado absurda para entretenerla. En el baile de esa noche se posicionó deliberadamente en el lado opuesto de la sala desde donde el duque solía entrar, entablando conversación con las amigas de Lady Pemberton y aceptando una invitación a bailar del joven señor Thornbury, cuya amable mediocridad nunca la había molestado antes, pero que ahora parecía casi insoportable, y casi había logrado convencerse de que la evasión era posible cuando el duque apareció a su lado durante el intervalo entre bailes, su presencia inconfundible incluso antes de que se volviera, y solicitó el honor de un vals con la cortesía formal que desmentía la intensidad de sus ojos. Eleanor sabía que debía negarse, sabía que aceptar solo profundizaría la conexión que intentaba cortar. Sin embargo, se encontró colocando su mano enguantada en la de él y permitiéndole que la llevara a la pista mientras la orquesta comenzaba las primeras notas, y en el momento en que su mano se posó en su cintura, incluso a través de las capas de tela y la barrera de los guantes, sintió la intimidad del contacto como una corriente eléctrica, y comenzaron a moverse juntos en los patrones del baile. Ninguno de los dos habló mientras valsaban, la música creando una esfera privada a su alrededor incluso en el concurrido salón de baile, y Eleanor era agudamente consciente de cada punto de contacto, su mano cálida en su cintura, sus dedos descansando en los de él, sus cuerpos moviéndose en armonía inconsciente, como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes, y no podía apartar la vista de su rostro. No podía evitar ver la forma en que la observaba, con una expresión que sugería que él sentía esta conexión tan poderosamente como ella. Y algo cambió entre ellos en ese momento, un reconocimiento tácito de que lo que existía allí trascendía la amistad o la compañía intelectual, y se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Cuando la música terminó, Eleanor retrocedió rápidamente, murmurando sus gracias con los ojos bajos, y antes de que el duque pudiera hablar, se dio la vuelta y huyó a través de la multitud con toda la dignidad que pudo reunir,
buscando refugio en el tocador, donde se apretó las manos contra las mejillas sonrojadas y luchó por calmar su respiración, y cuando finalmente salió y se reincorporó al baile, evitó su mirada durante el resto de la noche. Aunque sintió el peso de su atención siguiéndola como un toque físico, y mientras el carruaje de Lady Pemberton la llevaba a casa a través de las oscuras calles de Londres, la seda lavanda parecía guardar el recuerdo de sus manos, y Eleanor supo con certeza que había llegado a un punto de crisis del cual no podría retirarse sin cambiar, que debía cortar esta conexión por completo o reconocer sentimientos que sólo podrían conducir a la desolación. Y el duque, de pie solo en el salón de baile ahora vacío, observaba el espacio donde ella había estado y se sentía igualmente inquieto por la intensidad de lo que había pasado entre ellos en ese baile sin palabras. Lady Pemberton solicitó la presencia de Eleanor en su salita privada la mañana después del vals, y Eleanor encontró a su prima sentada junto a la ventana con una expresión de amable preocupación que inmediatamente la llenó de aprensión, pues conocía a Catherine Pemberton lo suficiente como para reconocer cuándo había que decir verdades difíciles, y su prima comenzó con cuidado, mencionando que había notado la marcada atención del duque de Ashworth en los últimos meses, y que, aunque no sentía más que afecto por Eleanor y sólo deseaba su felicidad, debía, como protectora de Eleanor, señalar que tal atención pública estaba empezando a generar especulaciones de una naturaleza que podría resultar perjudicial tanto para la reputación de Eleanor como para la del duque, susurros sobre lo que un hombre de su posición podría querer de una dama sin dinero, suposiciones que ninguna persona respetable debería tener que soportar. Y sugirió con genuina amabilidad que tal vez Eleanor podría considerar declinar las invitaciones del duque a bailar o conversar en futuros eventos, permitiendo que las habladurías murieran naturalmente antes de que se convirtieran en algo más dañino. Eleanor escuchó con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, sabiendo que todo lo que su prima decía era cierto y correcto, que había sido tonta al permitir que la conexión se desarrollara tan abiertamente, que la propiedad exigía que creara la distancia que ya había reconocido como necesaria, y asintió en silencio que Lady Pemberton tenía razón, que se cuidaría de no dar más motivos para el chismorreo, y pasó el resto del día ayudando a la señora Weatherby con la correspondencia mientras luchaba contra el dolor en su pecho que acompañaba la decisión. El siguiente baile llegó 4 días después, y Eleanor vistió la seda lavanda con la determinación de pasar desapercibida, posicionándose entre un grupo de matronas y entablando conversación sobre temas neutrales, la jardinería y la próxima temporada de otoño y la salud de varios parientes ancianos, y cuando el duque entró en el salón de baile, su corazón se contrajo dolorosamente, pero mantuvo los ojos fijos en la animada descripción de la señora Dalrymple sobre el progreso de su nieto en Cambridge, negándose a mirar hacia donde sabía que él estaba. Sintió más que vio su acercamiento. Percibió el momento en que se posicionó lo suficientemente cerca como para solicitar su atención, y cuando pronunció su nombre con ese tono particular que había llegado a significar tanto, se obligó a volverse con una cortesía educada pero distante y declinar su invitación a bailar, explicando que había prometido esta pieza al señor Thornbury y la siguiente al coronel Waverley, invenciones que surgieron fácilmente en su desesperación por mantener el límite necesario, y observó cómo algo cambiaba en la expresión del duque, la confusión dando paso a una cuidadosa vacuidad que reconoció como la máscara que él usaba cuando estaba herido, y él se inclinó con una corrección gélida y se retiró sin otra palabra. Eleanor
Bailó con el señor Thornbury, apenas escuchando su alegre parloteo, sus ojos encontrando al duque al otro lado del salón de baile, mientras estaba de pie, solo cerca de las puertas de la terraza, su postura rígida con una ira o un dolor que no pudo distinguir, y luego él se había ido, partiendo del baile con una brusquedad que causó comentarios entre los otros invitados, y Eleanor completó la noche con una cortesía mecánica mientras su corazón se hacía pedazos que luego recogería en privado, y cuando el carruaje de Lady Pemberton finalmente la llevó a casa a través de calles enfriadas por el otoño que se acercaba, la seda lavanda se sintió más pesada que nunca, cargada de pérdida y la terrible certeza de que había hecho lo correcto, incluso mientras destruía algo precioso. Y se dijo a sí misma, mientras se preparaba para dormir, que esta ruptura limpia era una misericordia, que un breve dolor ahora prevenía la agonía más profunda que vendría de permitir que florecieran esperanzas imposibles. Sin embargo, mientras yacía insomne en la oscuridad, no pudo escapar del recuerdo de su rostro en ese momento de rechazo. No pudo convencerse de que lo que sentía era alivio en lugar de desolación. Pasaron 2 meses sin que el duque de Ashworth asistiera a ningún baile en Londres, y Eleanor se decía repetidamente que su ausencia era un alivio, que la ruptura limpia que había creado era exactamente lo que la propiedad exigía y la sabiduría aconsejaba. Sin embargo, no podía explicarse a sí misma por qué la música en cada baile subsiguiente parecía más plana, por qué las conversaciones que una vez habían proporcionado una agradable distracción ahora se sentían vacías, por qué se encontraba mirando hacia la entrada cada vez que las puertas se abrían solo para sentir un peculiar vacío cuando nunca era él, y Lady Pemberton observaba a su prima con creciente preocupación mientras la quietud natural de Eleanor se profundizaba en algo más cercano a la melancolía. La luz que había iluminado brevemente sus rasgos durante esos meses de la atención del duque, ahora extinguida, dejando solo una pálida compostura. La señora Weatherby también lo notó durante sus sesiones diarias de lectura y correspondencia, y una tarde, cuando la voz de Eleanor vaciló mientras leía un pasaje sobre amantes separados por las circunstancias, la anciana dejó a un lado su costura y preguntó con la franqueza permitida por la edad y el afecto qué preocupaba a su joven compañera, y Eleanor se encontró confesando toda la situación, la atención del duque, su propio apego tonto, el necesario distanciamiento que Lady Pemberton había aconsejado, y la señora Weatherby escuchó sin interrupción hasta que Eleanor terminó con una declaración de que sabía que había hecho lo correcto, aunque le causara un dolor temporal. La anciana guardó silencio por un largo momento, sus dedos aún sobre el bordado en su regazo, y luego habló de su propia juventud, de un caballero que la había amado a pesar de las modestas circunstancias de su familia, de cómo lo había rechazado por orgullo y miedo a ser una carga para sus perspectivas, de cómo se había casado en cambio con un hombre rico que le dio seguridad pero nunca comprensión, y de cómo había pasado 60 años preguntándose qué habría sido si hubiera elegido el coraje sobre la propiedad, el amor sobre la prudencia, y le dijo a Eleanor suavemente que a veces lo que parece ser sabiduría es simplemente miedo vestido con ropas respetables, y que debería considerar cuidadosamente si estaba protegiendo su dignidad o simplemente su corazón del riesgo de la esperanza. Mientras tanto, lejos de Londres en su finca rural en Derbyshire, el duque de Ashworth se sumergía en la gestión de sus tierras con una intensidad que sorprendió a su administrador, inspeccionando proyectos de drenaje y rotaciones de cultivos y las cabañas de los arrendatarios con una atención meticulosa, como si la mejora agrícola pudiera ahogar los pensamientos que lo acosaban durante cualquier momento de quietud.
pero todo conspiraba para recordarle a Eleanor un libro de filosofía en su biblioteca que había mencionado durante una de sus conversaciones, la inclinación de la luz del atardecer a través de las ventanas que coincidía con el ámbar de sus ojos, el cambio de las estaciones de verano a otoño que ella una vez describió como una especie de hermosa melancolía, y se encontraba recordando no grandes gestos, sino pequeños momentos. La forma en que ella escuchaba con completa atención cuando él hablaba, la inteligencia en sus preguntas, la ausencia de cálculo en su manera, y no podía reconciliar la conexión genuina que había sentido con su posterior frialdad. No podía determinar si había imaginado la profundidad de su entendimiento o si algo más había impulsado su distanciamiento. Su madre, la duquesa viuda, llegó de visita a finales de octubre, ostensiblemente para revisar las cuentas de la finca, pero en realidad, como quedó claro en cuestión de horas, para investigar la obvia infelicidad de su hijo, pues nunca lo había visto tan retraído, tan mecánicamente obediente, sin ninguna chispa de compromiso genuino, y conocía a su hijo lo suficientemente bien como para reconocer los síntomas de un corazón en conflicto, aunque esperó varios días antes de abordar el asunto directamente. La duquesa viuda eligió una noche en que la lluvia caía constantemente contra las ventanas de la biblioteca, creando el tipo de intimidad forzada que fomenta la conversación honesta, y se sentó frente a su hijo en el sillón que había sido el favorito de su difunto esposo, observándolo pretender leer correspondencia mientras su mente estaba claramente en otra parte, y finalmente dejó a un lado su propia costura y pronunció su nombre con el tono particular que significaba que la evasión no sería tolerada, preguntándole directamente si tenía la intención de pasar el resto de su vida escondido en Derbyshire, de lo que fuera que lo había expulsado de Londres con tanta brusquedad, y cuando él levantó la vista con rasgos cuidadosamente controlados, ella continuó antes de que él pudiera ofrecer alguna desviación sobre los asuntos de la finca, diciéndole que no había criado a un cobarde y no lo vería convertirse en uno ahora por un asunto que claramente le estaba causando un sufrimiento considerable. El duque dejó la carta que no había estado leyendo y se encontró con los ojos de su madre con la honestidad que ella siempre había exigido, admitiendo que no sabía a qué se refería, lo cual era una falsedad tan obvia que la duquesa viuda de hecho se rió, un sonido sin mucho humor, y le informó que no había pasado 40 años navegando en la sociedad sin aprender a reconocer a un hombre bajo el dominio de un afecto frustrado, y además se había encargado de investigar a la señorita Eleanor Hartfield, no por ningún deseo de interferir, sino por una genuina preocupación por la felicidad de su hijo y la necesidad de una madre de entender qué lo había afectado tan profundamente. Observó cómo la expresión de su hijo cambiaba al oír el nombre de Eleanor, vio cómo la neutralidad cuidadosamente mantenida se resquebrajaba lo suficiente como para revelar la herida debajo, y procedió a compartir lo que sus indagaciones habían descubierto, hablando del padre de Eleanor, que había sido un erudito respetado a pesar de sus modestas circunstancias, de su muerte, que había dejado a su hija sin protección ni fortuna, de la dignidad con la que Eleanor había soportado su estado reducido, trabajando como acompañante en lugar de aceptar las varias ofertas que había recibido de hombres mayores y ricos que le habrían proporcionado seguridad a cambio de juventud y belleza. Y la duquesa viuda admitió que había esperado encontrar pruebas de cálculo o arribismo social, alguna pista de que Eleanor buscaba un matrimonio ventajoso, pero en cambio había descubierto a una joven de principios genuinos que parecía no querer nada de nadie excepto el derecho a mantener su autorrespeto. El duque escuchó sin interrupción, sus manos agarrando los brazos de su silla como si se anclara,
y cuando su madre terminó preguntándole directamente si amaba a la señorita Hartfield, descubrió que no podía disimular, no podía ofrecer la cuidadosa respuesta política que podría dar a cualquier otra persona, y confesó simplemente que sí, que la amaba, que había intentado razonar para salir de ello, catalogando todas las formas en que ella era inadecuada según las medidas de la sociedad, sin fortuna, sin conexiones, sin familia poderosa para promover sus intereses. Pero nada de eso importaba, porque ella era la única persona que lo había visto a él en lugar de a su título, que no había querido nada de él excepto una conversación honesta, y temía que ella no correspondiera a su afecto, dádolo completamente que se había distanciado de él en ese último baile, cómo había rechazado su invitación a bailar con una cortesía que se sentía como una cuchilla. La duquesa viuda guardó silencio por un momento, considerando a su hijo con una expresión que mezclaba afecto y exasperación, y luego dijo algo que lo sorprendió, que la felicidad era mucho más rara que la fortuna, que ella había sido afortunada en su propio matrimonio, pero conocía a muchos que poseían todas las comodidades materiales mientras vivían en desolación emocional, y sugirió que tal vez debería descubrir la verdad de los sentimientos de la señorita Hartfield en lugar de asumir que los conocía, que una mujer de principios podría tener muchas razones para crear distancia que no tenían nada que ver con la indiferencia, y mientras su hijo la miraba con una esperanza naciente, ella agregó que no lo había criado para rendirse sin al menos luchar por lo que quería, y si realmente amaba a la señorita Hartfield, entonces les debía a ambos el coraje de perseguir la verdad, fuera cual fuera. El duque de Ashworth regresó a Londres en la primera semana de noviembre con un sentido de propósito que su casa no había presenciado en meses. Sus instrucciones a su personal eran nítidas y decisivas, mientras ordenaba abrir y preparar su casa de la ciudad. Y en 2 días había hecho las necesarias visitas sociales para anunciar su presencia en la capital, enterándose, a través de una cuidadosa indagación, de que el último gran baile de la temporada, antes del éxodo otoñal a las fincas rurales, se celebraría en la residencia de Lord Harrington en 3 días, un evento al que Lady Pemberton y su prima seguramente asistirían, dada su importancia, como el evento de clausura del calendario social. Pasó esos 3 días en un estado de tensión controlada, ensayando y descartando varios enfoques, tratando de determinar qué le diría a Eleanor si se le daba la oportunidad, cómo podría salvar el abismo que se había abierto entre ellos por malentendidos y las crueles exigencias de la propiedad, y en la noche del baile se vistió con especial cuidado. Su ayuda de cámara, notando con satisfacción que su gracia finalmente parecía comprometido con algo más allá de los informes agrícolas y los asuntos de la finca. Eleanor no había querido asistir a este último baile. Había sugerido a Lady Pemberton que tal vez podrían saltárselo dada la tardanza de la temporada y su propia fatiga, pero su prima había insistido con una firmeza inusual, diciendo que uno no debería terminar ninguna temporada con una nota de retraimiento y melancolía. Y así Eleanor se encontró una vez más con el vestido lavanda que se había convertido tanto en armadura como en prisión. La tela ahora tan gastada que podía ver la luz a través de ella en ciertos ángulos. Las cuidadosas reparaciones que había hecho durante 3 años, ahora visibles, para cualquiera que mirara de cerca, y sintió un profundo cansancio mientras el carruaje de su prima se acercaba a la mansión brillantemente iluminada de Lord Harrington, preguntándose cuántas veces más se pondría este vestido
y fingiría que su corazón no se estaba rompiendo silenciosamente debajo de su seda desvaída. Entró en el salón de baile con Lady Pemberton, tomando automáticamente su posición habitual cerca de las palmeras en macetas donde podía observar sin participar, y estaba ajustándose los guantes y preparándose para una noche de conversación cortés con matronas ancianas, cuando sintió la inconfundible sensación de ser observada, y levantó la vista para encontrar al duque de Ashworth al otro lado del salón de baile, sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que le cortó la respiración. Sus miradas se mantuvieron por un momento que pareció extenderse más allá de las medidas normales del tiempo, y luego él se movía hacia ella con el paso decidido de un hombre que había tomado una decisión y no se dejaría disuadir. Y Eleanor sintió que el pánico subía en su pecho porque se había convencido de que nunca lo volvería a ver. Había construido cuidadosos muros alrededor del dolor de su ausencia, y ahora esos muros se desmoronaban ante el simple hecho de su presencia. Él la alcanzó y se inclinó con perfecta formalidad, y ella hizo una reverencia a cambio, y luego él habló con esa voz que ella había oído en sus sueños durante las largas semanas de su ausencia, preguntando si le concedería el favor de una conversación privada en el jardín, y Eleanor supo que debía negarse. Supo que nada bueno podría salir de estar a solas con él de nuevo, pero se encontró asintiendo y aceptando su brazo ofrecido, y juntos caminaron a través de las puertas francesas hacia el jardín iluminado por la luna, donde las rosas de otoño todavía florecían a pesar del frío que se acercaba. Caminaron en silencio por un momento, manteniendo la distancia adecuada que la propiedad exigía incluso en este espacio semiprivado donde otras parejas paseaban y conversaban, y luego el duque se detuvo cerca de un banco de piedra bajo un cenador de jazmín de floración tardía y se volvió para mirarla directamente, su expresión seria y escrutadora, y dijo que debía saber si la había ofendido de alguna manera, si alguna acción o palabra suya la había hecho retirarse tan completamente, porque había pasado 2 meses intentando entender qué había cambiado entre ellos y no podía encontrar otra respuesta que su propia insuficiencia. Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban ante el dolor en su voz. Este hombre que imponía tanto respeto y temor a los demás, ahora de pie ante ella, con la incertidumbre escrita en sus rasgos, y luchó por encontrar palabras que fueran honestas sin ser impropias, finalmente admitiendo en una voz apenas por encima de un susurro que se había retirado, no por ninguna ofensa que él hubiera dado, sino porque Lady Pemberton le había advertido que su continua atención estaba causando habladurías que podrían dañar la reputación de ambos, y había pensado que era mejor crear distancia antes de que cualquiera de los dos fuera herido por la censura de la sociedad. El duque la miró fijamente por un largo momento, y luego dijo algo que la sorprendió por su vehemencia, que no le importaban los chismes, que nunca había valorado la opinión de la sociedad y no comenzaría a hacerlo ahora, que la única verdad que le importaba era si ella se había retirado por indiferencia o por algún intento equivocado de protegerlo de consecuencias que él era perfectamente capaz de aceptar, y Eleanor se encontró encontrando sus ojos con una honestidad que la asustó, diciéndole que nunca había sido indiferencia, que nunca podría ser indiferencia, pero que había pensado que era el curso más amable para ambos, dadas las imposibilidades de sus situaciones. La pregunta del duque quedó suspendida en el aire entre ellos como algo físico, y Eleanor se encontró mirando la seda lavanda de su vestido, sus dedos alisando automáticamente un pliegue donde había remendado un desgarro apenas 3 noches antes, y se dio cuenta de que después de meses de conversaciones sobre literatura,
filosofía y la naturaleza del deber, esta era quizás la pregunta más íntima que él le había hecho jamás, atravesando toda pretensión hasta la verdad de sus circunstancias, y respiró hondo antes de responder con la honestidad que siempre había existido entre ellos, explicando que el vestido había sido de su madre, usado en reuniones en tiempos más felices, cuando su padre vivía y su familia, aunque nunca rica, había sido segura y feliz, y después de la muerte de su madre, ella había descosido cuidadosamente las costuras y lo había rehecho para ajustarlo a sí misma, alterando el corte para adaptarlo a la moda actual mientras preservaba la esencia de lo que había sido, y lo usaba no por incapacidad para adquirir otro, aunque eso ciertamente era cierto, sino porque era la única cosa hermosa que poseía, que la conectaba con un tiempo en que había sido amada y valorada, más allá de cualquier consideración de fortuna o posición, y porque no pretendería ser algo que no era, no aceptaría caridad que nunca podría devolver, no se mostraría avergonzada de circunstancias que eran resultado del destino en lugar de la culpa. El duque escuchó sin interrupción, sus ojos oscuros nunca apartándose de su rostro, y cuando ella terminó de hablar, él guardó silencio por un largo momento, y luego dijo algo que la sorprendió por su vulnerabilidad, confesando que la había notado por primera vez precisamente por ese vestido. Porque en salones llenos de mujeres que cambiaban su plumaje cada noche como aves exóticas realizando elaboradas danzas de apareamiento, solo ella permanecía constante y honesta, usando el mismo vestido con una dignidad tan silenciosa que no se convertía en una marca de pobreza, sino en una declaración de principios, y se había sentido atraído por esa honestidad como un hombre perdido en el desierto podría ser atraído por una única luz firme, y admitió que había observado sus reparaciones a la luz de las velas en varios bailes. Había notado la experta costura que mantenía la tela presentable. Había reconocido en esas puntadas cuidadosas la misma cualidad que valoraba en su conversación, una negativa a aceptar la derrota, una determinación de sacar lo mejor de lo que se poseía, en lugar de lamentar lo que se carecía. Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban ante sus palabras, ante la revelación de que lo que ella había pensado que debía ser una fuente de desdén había sido en cambio la misma cosa que atrajo su atención, y levantó la vista para encontrarlo observándola con una expresión que hizo que su corazón se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con la propiedad o la precaución, y por un momento permanecieron en ese jardín iluminado por la luna, rodeados por el aroma del jazmín y las rosas de otoño, dos personas que habían encontrado en el otro algo que ninguno esperaba descubrir, y entonces las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y repentinas, rompiendo el hechizo del momento y forzándolos a moverse hacia el refugio de la casa. Pero mientras el duque le ofrecía su brazo y se apresuraban a través del césped húmedo, Eleanor supo que algo fundamental había cambiado entre ellos, que al compartir la verdad de su vestido había revelado más que una mera circunstancia, había revelado su corazón, y en su respuesta él le había mostrado que no veía su pobreza, sino su valía, no sus limitaciones, sino su fuerza, y mientras llegaban al refugio de la terraza y se detenían para recuperar el aliento, la lluvia cayendo más fuerte ahora, más allá del alero protector, sus ojos se encontraron una vez más, y en esa mirada había una promesa de que, viniera lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, honestos y sin miedo. Regresaron al salón de baile con una compostura cuidadosa. La lluvia, habiendo cesado tan repentinamente como comenzó, dejando solo el aroma de tierra mojada y jazmín adherido a sus ropas.
y aunque caminaron a la distancia adecuada y mantuvieron toda apariencia de propiedad, Eleanor sintió como si el mismo aire entre ellos se hubiera cargado de significado, como si cada persona en la brillante sala debiera ver el cambio que había ocurrido en el jardín iluminado por la luna. Pero la orquesta estaba tocando y las parejas se estaban formando para la siguiente pieza, y el duque se volvió hacia ella con una formalidad que parecía casi absurda, dado lo que había pasado entre ellos, preguntando si le honraría con este baile, y Eleanor aceptó con una reverencia que se sintió igualmente ceremonial, colocando su mano enguantada en la de él y permitiéndole que la guiara a la pista donde otras parejas giraban en los patrones del vals. Mientras la música comenzaba y su mano se posaba en su cintura, correcta y adecuada, pero de alguna manera más íntima que cualquier contacto que hubiera experimentado, el duque habló en tonos tan bajos que sólo ella podía oír bajo la melodía del violín, diciéndole cosas que nunca había expresado a otra alma viviente, confesando que su posición había sido una prisión de su propia creación, rodeado siempre de gente que quería algo de él, que calculaba cada palabra y gesto para obtener ventaja, que no veía a un hombre sino a un título, una fortuna, un peldaño hacia sus propias ambiciones. Y en todos los años, desde que heredó su ducado tras la prematura muerte de su padre, no había experimentado un solo momento de genuina conexión humana hasta la noche en que habló por primera vez con una mujer en un vestido lavanda desvaído que no le pidió nada y le dio el regalo de verlo simplemente como él mismo. Eleanor escuchaba mientras giraban y daban pasos al ritmo de la música, su propio corazón abriéndose ante la vulnerabilidad en su voz cuidadosamente controlada, entendiendo que lo que él le ofrecía no era simplemente afecto, sino confianza, la moneda más rara entre aquellos que vivían en los cirros más altos de la sociedad, y se encontró respondiendo con igual honestidad, admitiendo en el mismo tono bajo que había valorado sus conversaciones, sus breves intercambios de ideas y observaciones, más de lo que había valorado nada en los 3 años desde la muerte de su padre, que había esperado cada baile no por la música o el baile o el escape temporal de sus modestas circunstancias, sino por la posibilidad de verlo, de entablar un discurso que desafiara su mente y conmoviera su corazón. Aunque sabía que tales sentimientos eran tontos, dada la imposibilidad de sus diferentes posiciones en el mundo. La mano del duque se apretó casi imperceptiblemente en su cintura y dijo algo que le cortó la respiración, que no había nada imposible en que 2 personas reconocieran el valor en el otro, que la fortuna y la posición eran accidentes de nacimiento, mientras que el carácter era el resultado de la elección, y que seguramente ella ya debía saber que él no valoraba lo primero sobre lo segundo. Pero antes de que Eleanor pudiera formular una respuesta a esta declaración, que parecía flotar justo al borde de algo más profundo, la música alcanzó su crescendo final y el baile terminó, dejándolos de pie entre las otras parejas, las manos aún unidas por un momento más de lo que la propiedad estrictamente permitía. Y luego el duque la escoltaba de regreso hacia donde Lady Pemberton estaba con varias otras matronas, su manera una vez más la imagen de la corrección formal, pero mientras se inclinaba sobre la mano de Eleanor al despedirse, sus ojos sostuvieron los de ella con una intensidad que transmitía una promesa más vinculante que cualquier palabra, y Eleanor entendió que su conversación no había terminado, que nunca podría terminar realmente ahora que había comenzado, y lo vio alejarse entre la multitud con la certeza de que algo irrevocable había cambiado entre ellos, que al compartir su soledad habían creado una conexión que trascendía la brillante superficialidad del salón de baile, y mientras estaba allí,
en su gastado vestido lavanda, con su corazón latiendo deprisa bajo su seda desvaída. Se atrevió por primera vez a imaginar un futuro que no consistía únicamente en deber y pobreza digna, aunque apenas se atrevía a nombrar la forma que ese futuro podría tomar. El paquete llegó una mañana gris, 2 días después del baile, entregado en la casa de Lady Pemberton por un lacayo con librea carmesí y dorada que llevaba el inconfundible escudo del duque de Ashworth, y Eleanor estaba en la pequeña sala de estar, leyéndole en voz alta a su prima el periódico de la mañana, cuando el mayordomo anunció la entrega con una discreción que apenas ocultaba su curiosidad, y las cejas de Lady Pemberton se arquearon mientras el lacayo colocaba el paquete en la mesita auxiliar con una formalidad que sugería que su contenido era precioso, más allá de toda medida, antes de inclinarse y partir, dejando a las 2 mujeres mirando el paquete envuelto en papel fino y atado con una cinta de seda. Las manos de Eleanor temblaron ligeramente mientras dejaba el periódico y se acercaba al paquete, consciente de que aceptar cualquier regalo de un caballero era una violación de la propiedad que podría dañar su reputación sin remedio, pero incapaz de negar la feroz curiosidad que hizo que sus dedos tropezaran con la cinta hasta que ésta se deshizo y el papel se abrió para revelar una pieza de seda tan blanca y fina que parecía brillar a la luz de la mañana, la tela acumulándose como luz de luna líquida en su regazo mientras la levantaba, y metida entre los pliegues había una tarjeta con 3 palabras escritas con la distintiva mano del duque. «Viste de blanco mañana». Lady Pemberton se acercó a su lado y leyó la nota por encima de su hombro. Y Eleanor escuchó la aguda inspiración de su prima, seguida de un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo, y cuando Eleanor levantó la vista, encontró los ojos de Lady Pemberton brillantes de lágrimas, y algo que se parecía notablemente a la esperanza, y su prima dijo suavemente que Eleanor debía entender lo que esto significaba, que un hombre no envía tal regalo, no elige seda blanca con tanto cuidado e intención, a menos que planee hacer una pregunta que requiera una respuesta vestida del color de los nuevos comienzos y las promesas sagradas. Eleanor protestó que aceptar tal regalo era imposible, que no podía comprometerse a sí misma ni a él tomando algo tan valioso y tan cargado de implicaciones. Pero incluso, mientras pronunciaba las palabras, sus dedos acariciaban la seda con una reverencia que traicionaba sus verdaderos sentimientos, y Lady Pemberton se sentó a su lado y tomó sus manos, hablando con la sabiduría de una mujer que había navegado las traicioneras aguas de la sociedad durante 3 décadas, explicando que a veces la propiedad debe inclinarse ante la posibilidad que si Eleanor rechazaba este regalo, podría estar rechazando el mismo futuro que el duque le estaba ofreciendo, y realmente quería dejar que el miedo y la convención dictaran el curso de su vida cuando la felicidad podría estar al alcance de la mano. El resto de ese día pasó en un torbellino de decisiones y acciones, Eleanor finalmente aceptando el regalo con el entusiasta aliento de Lady Pemberton. Y al caer la noche se encontró en su pequeña alcoba con la doncella de Lady Pemberton, la seda extendida sobre su estrecha cama, y comenzó a cortar, prender con alfileres y coser con manos que habían remendado su vestido lavanda 100 veces, pero que nunca habían trabajado con tela de tal calidad, creando un vestido de elegancia simple que dejaría que la seda hablara por sí misma, su aguja moviéndose a través del material con la precisión nacida de años de necesidad, transformada ahora en arte, y trabajó toda la noche a la luz de las velas, mientras Lady Pemberton
la visitaba periódicamente con palabras de aliento y tazas de té, y al amanecer, cuando el vestido tomó su forma final, Eleanor lo sostuvo y vio en su simplicidad y gracia una prenda que no era ni pretenciosa ni apologética, sino honesta, muy parecida a ella misma. Y pensó en la nota del duque, esas 3 palabras que prometían todo y no explicaban nada, y se permitió por primera vez imaginar que mañana podría traer no solo otro baile, sino el comienzo de una vida que nunca se había atrevido a esperar. La noche llegó con todo el peso del destino disfrazado de un ordinario crepúsculo de otoño, y Eleanor se paró frente al espejo en la habitación de invitados de Lady Pemberton, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada, transformada no por artificio o pretensión, sino por la simple gracia de la fina seda blanca que caía en líneas limpias desde sus hombros hasta el suelo. El vestido que había cosido con sus propias manos, revelando ahora lo que el desvaído lavanda siempre había ocultado, que debajo de la tela gastada y las costuras remendadas siempre había existido una mujer de belleza silenciosa, su cabello oscuro arreglado con sencillez, su único adorno el ligero rubor de nerviosismo que coloreaba sus mejillas, y Lady Pemberton se paró detrás de ella con lágrimas acumulándose en sus ojos, declarando que Eleanor nunca se había visto más ella misma, más perfecta y honestamente hermosa. Y mientras descendían hacia el carruaje que esperaba, Eleanor sintió su corazón latir tan rápidamente que temió que pudiera ser visible a través de la seda, preguntándose qué pretendía el duque, qué pregunta planeaba hacer. Aunque apenas se atrevía a nombrar la esperanza que crecía en su pecho, como el amanecer rompiendo sobre un paisaje mantenido durante mucho tiempo en la oscuridad. El salón de baile ya estaba brillante de velas y conversación cuando llegaron, la última gran asamblea de la temporada, atrayendo a todos los miembros más elevados de la sociedad, y Eleanor dudó en la entrada, de repente consciente de cada ojo que se volvía hacia ella, los susurros que se extendían por la multitud como el viento a través del trigo, voces preguntando quién era esta mujer de blanco, comentando que seguramente no podía ser la señorita Hartfield, la pariente pobre siempre vista en ese desvaído vestido lavanda, pero los susurros se desvanecieron hasta la nada cuando apareció el duque, cruzando el suelo pulido con un paso decidido que ignoraba toda regla de protocolo y precedente, sus ojos fijos en Eleanor con una intensidad que le cortó la respiración, y se inclinó ante ella con una formalidad que parecía casi ceremonial, mientras su mirada sostenía la de ella con una calidez que contradecía la corrección del gesto, y Eleanor se hundió en una reverencia que se sintió como una respuesta a una pregunta aún no formulada, y cuando él extendió su mano y solicitó el honor del primer baile, un vals que por costumbre indicaba un favor e intención particulares, ella colocó sus dedos en los de él y le permitió que la llevara a la pista, mientras la compañía reunida observaba con expresiones que iban desde la conmoción hasta el deleite y la envidia apenas disimulada. Mientras la música comenzaba y se movían juntos en el patrón familiar que habían bailado antes, el duque habló en tonos destinados solo a sus oídos, diciéndole que el blanco era el color de los nuevos comienzos, de las promesas hechas y los futuros reclamados, y que había enviado la seda porque tenía una pregunta que hacer, pero quería hacérsela a una mujer vestida como correspondía a su verdadero valor en lugar de a sus circunstancias temporales, y la mano de Eleanor tembló en la suya, mientras entendía finalmente lo que esta noche significaba, lo que su regalo había representado, hacia lo que su cuidadosa atención durante estos meses había estado construyendo, y sintió
que las lágrimas amenazaban, aunque las contuvo, no queriendo perderse ni un solo momento de este baile, de esta conversación, de esta transformación de mujer ignorada a mujer apreciada, y mientras giraban bajo la luz de los candelabros que se reflejaba en la seda blanca y la hacía brillar como la luz de la luna sobre el agua, Eleanor se permitió creer que quizás lo imposible podría hacerse posible, que quizás el valor podría ser reconocido a través de las divisiones de la fortuna y la posición, que quizás el amor podría, de hecho, resultar más fuerte que la convención, y los ojos del duque le dijeron sin palabras que su esperanza no estaba fuera de lugar, que lo que vendría después lo cambiaría todo, y mientras el vals concluía y él la sacaba de la pista hacia un tranquilo nicho donde podrían hablar en privado mientras permanecían visibles por el bien de la propiedad, Eleanor supo con absoluta certeza que su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después, y que la mujer que había usado el mismo vestido lavanda durante 3 años por necesidad y orgullo, estaba a punto de entrar en un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, pero que quizás siempre estuvo destinada a encontrar. El nicho estaba empotrado en la pared bajo el retrato de algún antepasado fallecido hace mucho tiempo, cuyo rostro severo parecía vigilarlos con una desaprobación que el duque ignoró por completo mientras conducía a Eleanor al asiento acolchado de terciopelo, posicionado para permitir la conversación en relativa privacidad sin dejar de ser visible para los ocupantes del salón, manteniendo la propiedad incluso en este momento, que parecía suspendido fuera del tiempo ordinario. Y Eleanor se sentó con las manos cruzadas en su regazo para evitar que temblaran, mientras el duque permaneció de pie por un momento, mirándola con una expresión que contenía tanto determinación como algo que podría haber sido vulnerabilidad, y cuando finalmente habló, su voz era baja y firme, sin ninguna de las frases floridas o los sentimientos practicados que caracterizaban la mayoría de las propuestas, sino con la misma franqueza que había marcado todas sus conversaciones, y dijo que había pensado cuidadosamente en lo que deseaba decir. Había ensayado varios discursos en su mente, pero descubrió que en su presencia todo artificio se desvanecía y sólo podía decir la verdad, que era esta: la amaba. Amaba su mente que desafiaba y comprometía la suya. Amaba su dignidad que se negaba a doblegarse incluso bajo el peso de las circunstancias. Amaba sus principios que no se comprometerían por conveniencia o ventaja, y reconoció que, según la medida del mundo, él aportaba mucho más a esta posible unión que ella no tenía fortuna ni conexiones ni familia influyente que la recomendara, pero argumentó que, según cualquier medida que importara, eran iguales, pues, ¿qué era la fortuna comparada con el carácter? ¿Qué eran las conexiones comparadas con el afecto genuino? Y él no quería un adorno para exhibir o una transacción para beneficiar sus propiedades, sino una compañera para caminar a su lado por la vida, una compañera cuya conversación buscaría en su última hora con tanto afán como la buscaba ahora, y si ella podía encontrar en su corazón aceptarlo, se consideraría el más afortunado de los hombres, sin importar lo que la sociedad pudiera decir sobre la desigualdad de sus circunstancias. Eleanor se quedó inmóvil mientras él hablaba, las lágrimas acumulándose en sus ojos, aunque luchaba por mantener la compostura, y cuando terminó, descubrió que su voz temblaba al dar voz a los miedos que la habían atormentado desde que reconoció por primera vez sus sentimientos por él, diciendo que no aportaba nada a este matrimonio, ni dote, ni propiedades, ni parientes útiles, que enfrentaría el desprecio de la sociedad como una cazafortunas que había atrapado a un duque por encima de su posición,
que su familia y sus pares la verían como una elección inadecuada que podría dañar su prestigio e influencia, y cómo podría aceptar su oferta sabiendo que no le traería nada más que su pobre persona. Sabiendo que el amor podría no ser suficiente para superar las realidades prácticas de sus diferentes posiciones, sabiendo que él merecía una novia que pudiera igualar su importancia en lugar de disminuirla. El duque escuchó sus miedos sin interrupción, y cuando ella guardó silencio, se arrodilló ante ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel, un gesto que habría escandalizado a los observadores si alguno hubiera estado lo suficientemente cerca para ver claramente, y tomó sus manos entre las suyas con una gentileza que contradecía la fuerza que sabía que yacía bajo su cuidadoso toque, y dijo que ella traía todo lo que importaba porque se traía a sí misma. Traía a la mujer que había usado el mismo vestido durante 3 años sin disculpas ni vergüenza. Traía a la mujer que había rechazado ofertas ventajosas en lugar de comprometer su integridad. Traía a la mujer que lo veía como un hombre en lugar de un título, y en cuanto a la opinión de la sociedad, nunca la había valorado y no comenzaría ahora, pues había aprendido a través de una dolorosa experiencia que la fortuna y la posición traían todo excepto la felicidad, y preferiría enfrentar el desprecio a su lado que la aprobación al lado de cualquier otra persona. Y le preguntó de nuevo, simple y directamente, si le haría el honor de convertirse en su esposa, de permitirle pasar su vida demostrando que era digno del regalo que ella le estaría dando. Eleanor sintió que las palabras surgían dentro de ella como una marea que ya no podía ser contenida por el miedo, la propiedad o la razón cuidadosa. Y miró a los ojos del duque mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, y dijo que sí se casaría con él, que había luchado contra el amarlo porque parecía imposible, tonto y destinado solo a traer dolor. Pero no podía negar lo que su corazón había sabido quizás desde su primera conversación real, que lo amaba no por su título, ni su fortuna, ni su posición, sino por el hombre que era debajo de todos esos adornos, por su mente que desafiaba la suya, por su franqueza en un mundo de pretensiones, por la soledad que reconocía en él y que coincidía con la suya, y si él realmente creía que ella podía ser la compañera que necesitaba, entonces pasaría su vida demostrando que tenía razón, estaría a su lado a través de cualquier desprecio o especulación que su matrimonio pudiera traer, y su voz se quebró al terminar de hablar. Pero su mirada nunca se apartó de la de él, y el rostro del duque se transformó en ese momento. El cuidadoso control que mantenía en público se desvaneció para revelar una alegría tan profunda que parecía casi dolorosa, y respiró temblorosamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda su respuesta, y de su bolsillo del chaleco sacó una pequeña caja de terciopelo que abrió para revelar un anillo engastado con un zafiro del azul profundo del cielo nocturno, rodeado de pequeños diamantes que captaban la luz de las velas, y le dijo que había sido de su abuela, la única pieza de su joyería que había guardado, porque ella había sido la única persona en su familia que había entendido que la felicidad importaba más que el deber, y preguntó si Eleanor le haría el honor de llevarlo, y cuando ella extendió su mano temblorosa, él deslizó el anillo en su dedo, donde se asentó como si siempre hubiera pertenecido allí, y por un largo momento simplemente se sentaron en el nicho con la mano de ella en la de él, ambos abrumados por la magnitud de lo que acababa de ocurrir, antes de que el duque se levantara y ayudara a Eleanor a ponerse de pie, y juntos caminaron de regreso al salón de baile, donde la música todavía sonaba y los bailarines todavía giraban. Pero todo había cambiado,
pues sus manos unidas y la forma protectora en que el duque se paraba junto a Eleanor y el anillo visible en su dedo anunciaron a todos los observadores lo que había ocurrido, y la reacción se extendió por la asamblea como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Conmoción y especulación y cálculos susurrados sobre lo que esto significaba para la importancia del duque y la fortuna de Eleanor, pero también había una felicidad genuina visible en algunos rostros, la sonrisa satisfecha de Lady Pemberton sugiriendo que había esperado exactamente este resultado, y al otro lado del salón de baile, la duquesa viuda encontró la mirada de su hijo y ofreció un pequeño gesto de aprobación que hablaba de una bendición otorgada, y mientras la noche continuaba y Eleanor bailaba con su vestido de seda blanca y el zafiro brillando en su mano, se sintió transformada no por el anillo, ni por la propuesta, ni siquiera por la fina tela que vestía, sino por el amor mismo, por el conocimiento de que era vista, valorada y elegida no a pesar de sus circunstancias, sino por quien realmente era. Y el duque nunca se apartó de su lado durante el resto del baile, su mano en su codo o reclamando la suya para cada baile, dejando claro a toda la sociedad que Eleanor Hartfield estaba bajo su protección ahora y pronto llevaría su nombre. Y cuando la noche finalmente terminó y él la ayudó a subir al carruaje de Lady Pemberton con una reverencia que contenía tanto formalidad como ternura, Eleanor supo que la mujer que había usado el mismo vestido lavanda durante 3 años por necesidad había sido dejada atrás para siempre, reemplazada por una mujer que vestía seda blanca y zafiros y llevaba en su corazón la certeza de que el amor, después de todo, la había encontrado digna. Pasaron 6 semanas en un torbellino de preparativos que Eleanor insistió en que se mantuvieran simples a pesar de que la posición del duque requería ciertas formalidades, y en una fresca mañana de octubre, cuando las hojas se habían vuelto doradas y ámbar y el aire llevaba el aroma del invierno que se acercaba, Eleanor se encontraba en el pequeño vestidor adyacente a la capilla en la finca rural del duque y se miraba en el espejo vistiendo el traje de seda blanca que había hecho meses atrás, ahora realzado con un delicado bordado que había añadido durante las semanas intermedias, pequeñas flores y enredaderas trabajadas en hilo de plata a lo largo del escote y el dobladillo con patrones que su madre le había enseñado una vez. Y Lady Pemberton estaba detrás de ella, ajustando el sencillo velo de encaje de Bruselas que había sido regalo de la duquesa viuda, y las manos de Eleanor temblaban ligeramente mientras tocaba el anillo de zafiro que no se había quitado desde que el duque lo colocó en su dedo. Y Lady Pemberton dijo suavemente que el padre de Eleanor habría estado tan orgulloso de ver este día, de saber que su hija había encontrado no solo seguridad, sino amor genuino. Y entonces llegó el momento, y Eleanor caminó por el pasillo hacia la capilla, donde la luz de otoño se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones de colores sobre el suelo de piedra, y vio la pequeña reunión de testigos, la señora Weatherby secándose los ojos con un pañuelo, la duquesa viuda sentada en el primer banco con una expresión de satisfacción. Y entonces su mirada encontró al duque de pie ante el altar con su abrigo oscuro, su rostro vuelto hacia ella con una emoción tan abierta que le cortó la respiración, y caminó hacia él sin dudar, sin vacilar, y cuando llegó a su lado y él tomó su mano, sintió el ligero temblor en sus dedos que le dijo que él estaba tan conmovido como ella, y la ceremonia comenzó con la voz del capellán pronunciando las antiguas palabras sobre el amor, el compromiso y la unión de 2 vidas, y cuando el duque pronunció sus votos, su voz fue firme y clara, prometiendo honrarla y apreciarla, estar a su lado a través de todas las estaciones de sus vidas,
y cuando Eleanor pronunció sus propios votos en respuesta, su voz resonó con certeza, prometiendo lo mismo. Y el capellán los declaró marido y mujer, y el duque levantó su velo con manos suaves, y la besó con una ternura que hablaba tanto de pasión como de reverencia, y el pequeño grupo de testigos aplaudió, mientras Eleanor y el duque se volvían para enfrentarlos como marido y mujer, la nueva duquesa de Ashworth, y el desayuno de bodas se celebró en el pequeño comedor de la finca, con sus ventanas que daban a los jardines, donde las últimas rosas aún florecían, y la duquesa viuda levantó su copa en un brindis, dando la bienvenida a Eleanor como hija, y reconociendo que su hijo había elegido sabiamente, había encontrado a una mujer cuyo valor trascendía la fortuna, y mientras la tarde se desvanecía en la noche, Eleanor y el duque partieron hacia la privacidad de los apartamentos ducales. Su luna de miel para ser pasada aquí en la finca, en lugar de viajar, y en la quietud de sus aposentos, mientras el fuego crepitaba en el hogar y la última luz se desvanecía del cielo, se unieron con una mezcla de nerviosismo y ternura, conociéndose más allá de los límites formales que los habían constreñido en los espacios públicos, descubriendo la intimidad del tacto y las palabras susurradas y la profunda vulnerabilidad de los cuerpos unidos, como sus corazones ya lo habían estado. Y Eleanor se durmió esa noche en los brazos de su esposo, el vestido de seda blanca cuidadosamente apartado, y supo que la chica que había usado el desvaído vestido lavanda había sido transformada no por la riqueza o la posición, sino por el amor mismo, por ser elegida y apreciada, por ser exactamente quien era. Habían pasado 5 años desde aquella boda de octubre en la pequeña capilla, 5 años durante los cuales Eleanor se había transformado de una dama empobrecida a la duquesa de Ashworth. Sin embargo, la transformación había sido de circunstancia más que de carácter, pues seguía siendo fundamentalmente la mujer que había llevado el vestido lavanda con una dignidad silenciosa, todavía pasando sus mañanas leyendo a ancianos confinados, aunque ahora llegaba en un carruaje bien equipado y podía ofrecer asistencia material, además de compañía. Su posición le permitía establecer una fundación benéfica que brindaba apoyo a damas empobrecidas que de otro modo enfrentarían las mismas incertidumbres que ella había conocido, y la finca del duque había florecido bajo su gestión conjunta. Sus tierras mejoradas por sugerencias prácticas que Eleanor había extraído de los estudios agrícolas de su padre, rotaciones de cultivos y enmiendas del suelo que aumentaron los rendimientos y mejoraron la vida de los agricultores arrendatarios. Y ahora había niños, 2 hijas y un hijo que llenaban la gran casa de risas y aportaban suavidad a los rasgos del duque cuando levantaba al más pequeño en sus brazos, niños criados con privilegio y principios, enseñados que la riqueza conlleva responsabilidad y que el valor humano trasciende la fortuna. Y en esta tarde de otoño en particular, Eleanor estaba sentada en su salita privada, donde una débil luz solar se filtraba a través de altas ventanas, vistiendo un sencillo vestido de día de lana fina, pero sin ostentación. Su gusto aún inclinado hacia la elegancia discreta en lugar de las modas elaboradas que muchas duquesas favorecían, y en el cajón de su escritorio, el vestido lavanda yacía cuidadosamente conservado en papel de seda, no como una reliquia de la adversidad, sino como un recordatorio del viaje que la había traído hasta aquí, de la dignidad que había mantenido cuando la dignidad era todo lo que poseía. Y estaba revisando las cuentas de la casa cuando la puerta se abrió y el duque entró como solía hacer en las horas tranquilas entre obligaciones, buscando todavía su compañía y conversación por encima de todas las demás cosas, incluso después de 5 años de matrimonio, y Eleanor
levantó la vista de sus libros de contabilidad, con una sonrisa que ahora le salía tan natural como respirar. Y él se acercó a su silla y se inclinó para besarle la frente antes de acomodarse en la silla de enfrente, y hablaron de cosas pequeñas y grandes, de las lecciones de los niños y los asuntos de la finca, y una carta de Lady Pemberton, que seguía siendo una amiga querida. Y los ojos del duque contenían la misma calidez que habían tenido el día de su boda, quizás más profunda ahora, por haber resistido las pequeñas tormentas y las grandes alegrías que 5 años juntos habían traído. Y Eleanor pensó qué extraño era que una vez hubiera creído que el amor era imposible para alguien en sus circunstancias. Cómo se había convencido de que la dignidad y la independencia eran suficientes, cuando en verdad simplemente no había conocido todavía al hombre que vería más allá del vestido desvaído a la mujer que había debajo, que valoraría su mente y sus principios más que la fortuna o las conexiones. Y el duque extendió la mano por el espacio entre sus sillas para tomarla de ella, su pulgar rozando el anillo de zafiro que ella todavía llevaba, y en ese gesto Eleanor sintió el peso acumulado de 5 años de compañerismo, pasión y profunda compañía, el tipo de amor que no se había construido sobre la fiebre del enamoramiento, sino sobre el respeto genuino, los valores compartidos y la elección diaria de honrarse y apreciarse mutuamente. Y supo con certeza que la chica que se había parado en la periferia de los salones de baile con un vestido lavanda gastado, nunca podría haber imaginado esta felicidad, esta sensación de ser completamente conocida y completamente amada. Esta vida que ahora vivía como esposa y compañera del duque de Ashworth y madre de sus hijos, transformada no por la riqueza o la posición, sino por el amor mismo. La temporada de Londres había llegado de nuevo, y el duque y la duquesa de Ashworth organizaron un gran baile en su residencia como cada año, el salón resplandeciente a la luz de las velas y lleno de la flor y nata de la sociedad, y Eleanor estaba de pie cerca de las mesas de refrescos con un vestido de seda blanca que evocaba el que había llevado la noche en que su marido le propuso matrimonio, aunque éste era mucho más elaborado, con su sobrecapa de delicado encaje y ribete de perlas, y observaba a las debutantes de la temporada con una compasión nacida del recuerdo, viendo en sus rostros ansiosos y sonrisas calculadas las mismas esperanzas y ansiedades que ella había observado una vez desde la periferia, y su mirada fue atraída por una joven de pie sola, cerca de la pared del fondo, de unos 20 años, con un vestido de muselina verde pálido que claramente había sido remendado en el hombro y alargado en el dobladillo, un vestido usado demasiadas veces y que mostraba el desgaste a pesar de un mantenimiento obviamente cuidadoso, y Eleanor vio en la postura cuidadosa y el porte digno de esa joven un eco de sí misma años atrás, y cruzó el salón de baile con la gracia fácil de quien hace mucho tiempo había dejado de dudar de su lugar, y cuando llegó a la joven se presentó sencillamente y le preguntó si podían sentarse juntas un momento. Y los ojos de la joven se abrieron de par en par por la sorpresa de que la propia duquesa buscara su compañía, y Eleanor entabló conversación con ella, no con condescendencia, sino con interés genuino, preguntando por su familia y sus intereses, y se enteró de que el padre de la joven había sido un clérigo recientemente fallecido, que ahora vivía con parientes y asistía a los bailes solo gracias a su caridad, y Eleanor sintió que su corazón se contraía con el reconocimiento, y extendió la mano para tocar la de la joven, y dijo que entendía más de lo que podría parecer, que ella también había sabido una vez lo que significaba estar en los márgenes
con un vestido que se había usado demasiadas veces, y los ojos de la joven se llenaron de lágrimas de gratitud por esta inesperada amabilidad. Y al otro lado del salón de baile, el duque observaba a su esposa con la misma expresión de amor duradero que había llevado durante 5 años, viendo en su compasión y gracia todas las cualidades que lo habían atraído por primera vez hacia una mujer con un desvaído vestido lavanda, y Eleanor levantó la vista y encontró sus ojos y sonrió, y en ese intercambio estaba toda la historia de su amor, construido sobre el respeto genuino, sostenido por la elección diaria y profundizado por años de compañerismo, pasión y profunda compañía. Estimado oyente, quizás haya aprendido de la historia de Eleanor y el duque que el verdadero valor no puede medirse en seda y joyas, que la dignidad mantenida en la adversidad revela el carácter con más seguridad que la riqueza jamás podría hacerlo, que el amor construido sobre una conexión genuina trasciende los accidentes de la fortuna y las circunstancias. En un mundo que con demasiada frecuencia juzga por la apariencia y valora la riqueza por encima de los principios, que usted tenga el coraje de ver más allá de la superficie a la persona que hay debajo, de reconocer que el vestido gastado puede vestir un espíritu de mayor valor que todos los vestidos nuevos del salón, de entender que la paciencia y el respeto genuino construyen cimientos más fuertes de lo que la fiebre de la pasión jamás podría hacerlo. Que usted encuentre, como encontraron Eleanor y el duque, un amor que lo elija no por lo que posee, sino por quien es, una asociación construida sobre el respeto, los valores compartidos y la elección diaria de honrarse mutuamente. Que usted tenga la sabiduría de reconocer tal amor cuando aparezca, incluso si llega en una forma inesperada, incluso si requiere coraje para abrazarlo, y que usted sepa que la dignidad y los principios, mantenidos a través de temporadas de adversidad, preparan el suelo en el que puede crecer la felicidad más profunda. Descanse bien esta noche, sabiendo que el valor es intrínseco y que el amor ve lo que otros pasan por alto. Si esta historia lo ha conmovido, suscríbase a Cuentos Eternos para más narrativas de amor que trasciende las circunstancias y de coraje que transforma el destino.